Y abre tu Biblia en Génesis capítulo 8. De esta porción de la Escritura he estado compartiendo son 3 mensajes. Amén. Ya te compartí 2. Están bien interesantes porque nos habla del poder del Espíritu Santo que todos necesitamos. Amén. Génesis capítulo 8, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, estamos confiando en que tú nos vas a hablar hoy al corazón, de que tú nos vas a mostrar la importancia de tener a tu Espíritu Santo con nosotros como un regalo. Podemos decir como una ofrenda que nos diste gratis. Oh Dios, te damos gracias por esta palabra que tú, Señor, pones en mis labios. Manifiéstate, Espíritu Santo, y revélanos esta verdad eterna. Glorifica tu nombre en medio de tu iglesia. Que esta palabra, Señor, toque los corazones, toque nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Lo primero que te voy a decir es esto, que en Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El 26 dice: hagamos al hombre. Génesis 1:26, al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre conforme a su imagen. El Padre, en varias partes de la Escritura, se ve como un hombre sentado en un trono. Dice la palabra, Daniel, por ejemplo, dice, él vio al anciano de días sentado en su trono. Y después él vio a un hijo del hombre que venía entre las nubes, a cual se le dio honra, gloria y alabanza. Estas 2 personas, parte de la Trinidad, son personas visibles. ¿Me doy a entender? El Padre Eterno es una persona que los ángeles, la creación, toda la creación de Dios lo ve sentado en su trono, el anciano de días. Jesucristo es una persona. Todo el Antiguo Testamento nos lo enseñó. El ángel de Jehová era la parte de Dios que se manifestaba al ser humano. Me imagino yo al Padre sentado y a su Hijo yendo y viniendo y platicando con todos los hombres. Lo hizo con Moisés, con Abraham, con todos ellos. Pero en el principio de la creación estaba el Padre, estaba el Hijo, pero también estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la parte invisible de Dios, la parte que no se ve de Dios. Y Dios dice, yo me imagino, imagínense tú conmigo esto, ¿no? El Padre le dice al Hijo: Hijo, yo te veo a ti, tú me ves a mí, somos personas, pero el Espíritu Santo, que es otra persona, no tiene la parte visible. Entonces dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un hombre a nuestra imagen y semejanza, y vamos a poner al Espíritu Santo dentro de él. ¿Qué? ¿A poco no lo ves glorioso eso? Que fuimos criados para ser, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Porque la parte invisible de Dios, la parte que no se ve, que es una persona, el Padre y el Hijo querían que hubiera una persona
que lo representara, vamos a decir de esta manera, donde el Espíritu Santo estuviera morando dentro de él. Pero desgraciadamente el hombre, al pecar, el Espíritu Santo salió del hombre y el hombre murió espiritualmente. Dios diseñó un plan para que esto se restaurara. ¿Se restaurara qué? Otra vez la comunión del Espíritu Santo con el hombre. Que el Espíritu Santo regresara con el hombre. Y es el deseo de Dios. Vimos aquí en esta parte de Génesis, capítulo 8, que Noé mandó una paloma. 3 veces mandó la paloma. Y la paloma es un tipo del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Envió la paloma y la paloma no tuvo lugar donde reposar su pie. Esto daba a entender que había un juicio sobre la humanidad. El mar todavía se encontraba sobre la superficie de la tierra. El juicio todavía no había sido quitado de la tierra. Y la paloma no encontró un lugar donde reposar su pie. Y regresó. El primer mensaje te hablé de esto. ¿Te acuerdas? El primer mensaje, yo te decía que es un privilegio para nosotros, ahora que estamos en estos últimos días, recibir al Espíritu Santo, porque los profetas y todos los del Antiguo Testamento, ninguno de ellos recibió el Espíritu Santo como tú y como yo. Nadie. El Espíritu Santo venía sobre ellos nomás y les revelaba la palabra que está escrita. Todo el Antiguo Testamento fue revelada por el Espíritu Santo. Los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo venía sobre ellos nomás, pero no entraba en ellos, permanecía sobre ellos. Y el Espíritu Santo se podía ir, el Espíritu Santo se podía retirar, pero después, la segunda vez que mandó la paloma, dice que la paloma fue y regresó con una ramita de olivo en su boca. Y esto estaba hablando de que el juicio de Dios ya había sido quitado. Amén. Esa ramita de olivo, ¿sabes quién era? En el pico de la paloma era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la segunda mensaje de hace 8 días yo te compartía esto, que fue el Espíritu Santo el que trajo a Jesús, lo capacitó, lo preparó. También a Juan el Bautista, ¿verdad? El precursor de Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Fue el primer hombre que fue lleno del Espíritu Santo, porque él iba a preparar el camino del Señor. Y Jesucristo fue bautizado en el Espíritu Santo en el día de bautismo de Juan. El Espíritu Santo lo capacitó, lo ungió, hizo milagros, maravillas. Pero yo te explicaba en esta parte de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, 14, dice la palabra: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que el Espíritu Santo lo llevó a la cruz. Pero más adelante también dice, hay porciones de la Escritura donde dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta? Y el Espíritu Santo lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo, lo llevó a la presencia de Dios. Eso es el tipo de la paloma que llevaba en su pico esa rama de olivo. El Espíritu Santo tomó a Jesucristo después de haber quitado el juicio de Dios sobre la humanidad a través de su sangre preciosa, y entonces el mismo Espíritu Santo lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Vamos a leer el versículo 11, 9:11 de Hebreos.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué está diciendo la palabra? Que el Espíritu Santo lo llevó a la cruz, derramó su sangre, esa preciosa sangre, ¿verdad? El Jesús que murió en la cruz tomó su sangre preciosa, el Espíritu Santo se lo llevó a la gloria eterna. Jesucristo entró al lugar santísimo. ¿Quién llevó a Jesús al lugar santísimo? Fue el Espíritu Santo. Lo llevó a la presencia de Dios. Esa paloma llevaba a Cristo en su pico. Lo llevó a la presencia de Dios y su sangre roció el lugar santísimo donde está sentado el Padre. Y obtuvo eterna redención. Hermano, tú ya no tienes condenación si estás en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo ya no hay condenación, porque Cristo derramó su sangre, la derramó allá en el cielo mismo. No como los sacerdotes que entraban aquí al templo, no, sino al templo eterno donde está el Padre. Jesucristo tuvo eterna redención. Entregó su sangre. Mira lo que dice Hechos capítulo 2. Mira esta parte. Pedro se para y comienza a predicar en el día del Pentecostés. 2:29 de Hechos. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase, ¿dónde? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, dice en Efesios, que fue exaltado. El Espíritu Santo lo exaltó hasta lo sumo. Lo puso a la diestra del Padre. Pero cuando Jesucristo entró a la presencia de Dios y derramó su sangre, me imagino esa escena. Me imagino esa escena del cielo. Jesucristo con su sangre preciosa viniendo, entrando por el lugar santísimo. Pero presentó su sangre preciosa al Padre. ¿Y qué recibió a cambio? Recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que un día se salió del hombre y regresó al Padre. Jesús vino y nos redimió con su sangre, obtuvo eterna redención. Y el Padre le dijo: aquí está, hijo mío, la promesa del Espíritu Santo. Y agarró el Espíritu Santo Jesucristo y la derramó sobre 120 personas. Y ahí se cumple la palabra que dice que la tercera vez envió la paloma. ¿Y qué pasó con esa paloma? Y ya no regresó. ¿Por qué? Porque esa paloma está con nosotros. Esa paloma está con la iglesia. Esa paloma está con su pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ha sido derramado. Y quiero decirte, y como te dije, el nombre de este mensaje es: recibe el regalo de Dios. Recibe la promesa de Dios, como quieras ponerle. Vamos a recibir al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos vaya a capacitar para hacer la obra, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en rectitud delante de Dios. Toda la Biblia, hermanos,
habla de que para poder recibir al Espíritu Santo, necesitas recibir primero a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Jesús sí subió a la gloria eterna. Está sentado a la gloria eterna. ¿Quién? La persona de Cristo. Pero todos aquellos que creemos en Él, vamos a tener un nuevo nacimiento. Vamos a conocer a Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el que va a venir a morar en tu vida. Amén. Quiero que leas, te voy a leer varios pasajes que hablan de esta manera. Tenemos que tener a Cristo primero. Una persona que no conoce a Jesucristo, que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, no puede recibir la promesa del Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento lo marca de esta manera. Por ejemplo, el primero te lo voy a decir, el templo. ¿Sí? Cuando se dedicó el templo, el tabernáculo y el primer templo de Salomón, ¿verdad? El sumo sacerdote en el día de la expiación, con la sangre del cordero, entraba al lugar santísimo y rociaba el lugar santísimo en ese día. ¿Y sabes qué pasaba después de eso? La gloria de Dios descendió del cielo, primero sobre el tabernáculo, al final de Éxodo. La gloria de Dios se manifestó y entró y quedó en el tabernáculo. Y la gloria de Dios permaneció con el pueblo de Dios en todo el desierto, 40 años, la nube de día y el fuego de noche. Después en Primera de Crónicas, capítulo 5, vemos cómo Salomón dedica el templo. Y fue en el mes séptimo, y cuando el sumo sacerdote entró al templo en el día de la expiación, fue cuando se dedicó el templo. Dice que la gloria de Dios descendió sobre el templo. ¿Sí? Entonces lo mismo pasó. Jesucristo fue al templo, entregó su sangre y Dios le dio su Espíritu Santo. La gloria de Dios. Ahora también sucede con nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Está vacío. Pero cuando Cristo entra, cuando tú le dices: Señor Jesús, yo creo lo que hiciste en la cruz, tu sacrificio, y resucitaste, y tú vives, yo quiero conocerte, entra dentro de mí. Jesucristo entra con su sangre al lugar santísimo. ¿De dónde? De tu templo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Tu espíritu. Y cuando Jesús entra allí, rocea el lugar santísimo con su sangre y trae eterna redención para aquellos que lo han dejado entrar. Pero después de que es limpiado el lugar santísimo de tu templo, que es tu espíritu, entonces la gloria shekinah de Dios desciende sobre tu vida, que es el Espíritu Santo, para que venga a morar para siempre contigo. Ya no va a regresar al Padre. Se restaura lo que el hombre perdió en la creación, se restaura ahora con nosotros, con Cristo. Qué hermoso es esto, hermano. Entonces debemos ir captando esta idea, hermano, porque toda la Biblia nos marca esto. Capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36. Era una palabra profética de algo que iba a suceder, algo que Dios iba a hacer en el futuro. Pero fíjate qué tremenda profecía de la venida del Espíritu Santo y los efectos que iba a traer el Espíritu Santo a tu vida. En el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿De qué está hablando? Del nuevo nacimiento. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos limpiados.
Él nos da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese corazón duro para con Dios. Él lo quita. Tú lo quitaste, no, Él lo quita y te da un corazón de carne sensible, tierno para Dios, para amarle y para seguirle. Sigue así la palabra de Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Después de que somos limpiados, después de que nos da un espíritu nuevo, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren este Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, dice aquí la palabra: yo haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Dónde vas a habitar? En tu tierra. En otras palabras, ¿cuál es la herencia que Dios le dio al pueblo de Israel? Canaán, no el desierto. ¿Cuál es la herencia que Dios te da a ti ahora? Es tu alma. Entonces tú vas a habitar tu alma, tú vas a conquistar tu alma va a ser tuya, tu cuerpo va a ser tuyo. Mi alma no va a tener demonios, mi cuerpo no va a tener enfermedades, porque es mi cuerpo que Dios me dio a mí. Pero ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré ¿a qué? Al trigo. Y lo multiplicaré y no os daré hambre. Hambre de la palabra de Dios. Vamos a estar saciados de la comida de Dios. ¿Cuántos quieren esa comida de Dios? Abundancia de palabra viva, que te nutra, que te dé vida. Sigue diciendo: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Está hablando de que cuando el Espíritu Santo crece en tu alma va a haber fruto. El deseo es que el Espíritu Santo te lo dio Dios para que vivas en tu alma, vivas tu vida, una vida que abundante, llena de fruto, llena de gloria, llena de paz, llena de alegría, de gozo. Para eso se te dio el Espíritu Santo. Qué hermoso que Jesús haya derramado ese Espíritu Santo y ya esté con nosotros y no se va a ir. Cuando verdaderamente un hijo de Dios recibe al Espíritu Santo, es bien difícil que se regrese al mundo. Pero si trabaja también, si le echa ganas, si se esfuerza y sea valiente, como Dios le dijo a Josué cuando estaba en la orilla de la tierra prometida: esfuérzate y sé valiente para que tomes posesión de lo que yo te he dado. Pero cuando entres, guarda mi palabra, sé hacedor de mi palabra y echa a los moradores. ¿Quién los echó? La presencia de Dios iba delante de ellos. Y Él fue el que arrojó a todos esos moradores. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hermano, Él nos dijo varias veces a los discípulos, a los apóstoles, en el capítulo 16 de San Juan. Vamos a leer versículo 7, 16:7 de San Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hará? Te guiará a toda la verdad. No vas a ser confundido tan fácil si eres una persona que tienes la unción del Espíritu Santo. Te guiará a toda la verdad, serás guiado por el Espíritu de Dios.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué tremenda palabra. Os conviene, es conveniente que yo me vaya. Porque si yo me voy a enviar al Espíritu Santo. Amén. Voy a enviar al Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor subió al cielo, entregó su sangre, recibió al Espíritu Santo, lo derramó sobre nosotros, sobre la iglesia. Y cuando Él venga, ahí dice un montón de cosas que va a hacer. Te va a guiar, te va a mostrar quién es Cristo, te revelará quién es Jesús. Es tan importante al Espíritu Santo tenerlo con nosotros. Os conviene que yo me vaya. Quiero decirte una cosa, hermano. La persona del Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. La persona de Jesús está sentada en el trono. Cuando uno acepta a Cristo, lo único que pasa es que tú recibes el Espíritu de Cristo, no a la persona de Jesús. Pero cuando ya tienes al Espíritu de Cristo, entonces vas a recibir a la persona del Espíritu Santo. Es muy diferente. El Espíritu Santo es una persona, pero es idéntica a Jesucristo y es idéntica al Padre, porque también es Dios, creador. Es una persona con mente, con emociones, con voluntad, que no tiene un cuerpo físico, pero lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Nosotros somos su templo, somos su cuerpo físico del Espíritu Santo. Y un día sí va a regresar al Padre, el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea llevada, porque es el Espíritu Santo el que se la va a llevar a la gloria eterna. Y va a estar con la iglesia por toda la eternidad dentro de ella. Qué glorioso lo que Dios nos muestra en su palabra. Por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan de la importancia de la venida del Espíritu Santo. Estoy escogiendo los principales. Amén. Te voy a leer varias partes, como te dije, hermano. Primero, por ejemplo, Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Fíjate, tú vas a vivir en el Espíritu si tienes al Espíritu Santo. Amén. Si no tienes al Espíritu Santo, vas a vivir en la carne. Como hijo de Dios vas a vivir en la carne. Pero si tienes al Espíritu Santo, vas a vivir en el Espíritu Santo, vas a poder caminar con el Espíritu Santo. Dice aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es, o si esto es una suposición, si tienes al Espíritu Santo que mora en ti, vas a poder vivir en el Espíritu, vas a poder vivir una vida abundante, una vida dentro del reino de Dios. Si tienes al Espíritu Santo. Y le está diciendo a los hijos de Dios. Ahora añade esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, aquí está hablando de la salvación. Si tú recibiste a Cristo, tú tienes al Espíritu de Cristo y tú le perteneces a Él. Entras a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Ahora, esta parte que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo puede ser de Él? Dice: pero si Cristo está en vosotros, ¿quién?
Cristo, no Jesús, el Cristo, el Espíritu de Cristo está dentro de ti, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. ¿Cuál cuerpo está muerto por causa del pecado? ¿Cuál cuerpo está muerto? ¿Tu cuerpo físico? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Entonces, ¿tu cuerpo físico está muerto? No está hablando de tu cuerpo físico. Está hablando de tu cuerpo anímico, de tu alma. Porque tú eres espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo único que cuando tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu de Cristo entró en ti y tu espíritu recibe vida. ¿Está claro? Tu espíritu recibe vida, solamente recibes vida por causa de la justicia. Tu espíritu vive por causa de la justicia, por lo que Cristo hizo en tu vida. Y luego en el 11 dice, y si el espíritu, si es que lo tienes, si no lo has recibido, lo único que tienes es vida espiritual, pero tú no vas a poder lograr crecer espiritualmente si no tienes al Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¡ay, qué tremendo! El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, el que lo llevó a la cruz y el que lo resucitó y lo llevó a la presencia del Padre, ese es el mismo Espíritu que el Señor me regaló a mí y está dentro de mí. Yo lo recibí. Entonces dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también va a traer vida. ¿A qué? No dice a tu cuerpo mortal, está diciendo a tus cuerpos mortales. Aquí ya habla de dos. Anteriormente hablaba de uno, que eras tu alma. Tu alma es la que está mal. Aunque tú aceptes a Cristo, tu alma sigue siendo muerta espiritualmente. Pero tu espíritu vive. Por eso si tú mueres con Cristo, tu espíritu se va con Dios. Tu alma se va con Dios porque ha sido redimida. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero si tú tienes al Espíritu, le va a dar vida a tus cuerpos mortales, vida a tu alma, vida a tu cuerpo físico, vida, es decir, va a haber liberación en tu alma y va a haber sanidad física en tu cuerpo, pero lo tienes que recibir. Entonces, cuando tú recibes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a tu espíritu solamente. Y de ahí ya somos responsables de nosotros hacerlo crecer al Espíritu Santo en tu alma, y hacerlo crecer de tal manera que toda enfermedad se vaya fuera de mi cuerpo, todo espíritu maligno se vaya fuera de mi alma, todo lo que no le agrada a Dios, resentimientos, amarguras, odios, rencores, temores, ansiedades y frustraciones, todo eso se tiene que salir de tu alma por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que esté estorbando en tu alma, en tu vida, en tu persona, tiene que ser echado fuera. Todo lo que esté estorbando en tu cuerpo, toda enfermedad, cualquiera sea, sida, leucemia, cáncer, cualquier sea la enfermedad, tiene que ser echada fuera por el poder del Espíritu Santo. Pero tú lo vas a echar fuera con el poder del Espíritu Santo. Yo antes, qué tremendo, cómo oré por personas. Una vez una mujer me fue a orar por ella, estaba enferma. Ay, Diosito, sánala por favor, que no se muera. Pum, que se me muera en las manos la señora. Dije, bueno, pues se murió. Pero ahora yo entiendo lo diferente. Yo tengo la autoridad para echar fuera toda enfermedad de esa persona,
Por eso Jesús tenía la unción y por eso sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, porque Él tenía la unción. Amén. Acuérdate lo que te prediqué hace 8 días. Él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en su espíritu de Él. Ahora, él estaba vivo, porque Él era Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo entró en Él, pero el Espíritu Santo creció en el alma de Jesús, en la persona de Jesús, porque no había contaminación en Él. Él era perfecto. El Espíritu Santo creció en Él con 40 días de ayuno y derrotó a Satanás en todas las áreas, y la unción se liberó en Él y comenzó a fluir una unción poderosa en su vida, sanando enfermos, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, los sordos oían, los paralíticos caminaban. ¿Por qué? Porque la unción que estaba en Jesús era lo que estaba haciendo la obra. Ahora, nosotros podemos tener la misma unción de Cristo, pero podemos y tenemos que pagar el precio para limpiarnos de toda contaminación, para que la unción crezca en mi alma. ¿Por qué? Porque si el espíritu de aquel que resucitó a los muertos mora en mí, ¿dónde? En mi espíritu. Él es el que me va a vivificar o darle vida a mis cuerpos, mi alma y mi cuerpo físico. Por eso hay tanto error en el cristianismo, y es una mentira del diablo. Es la mentira más grande que existe en el planeta Tierra dentro del cristianismo. Y Satanás los tiene envueltos a millones de cristianos. Un cristiano que recibe a Jesucristo no tiene demonios. Si tú ya recibiste al Espíritu Santo, no tienes demonios. Yo me lo creí por 16 años y luché con tantas cosas dentro de mi vida. Y yo no veía el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Pero si era salvo y hablaba en lenguas, me portaba bien. Pero había cosas dentro de mí que no me dejaban ser un verdadero cristiano. Inseguridad, orgullo, inmoralidad, porque yo en el mundo fui muy inmoral. Ira, la ira de mi padre, un iracundo, se me pasó a mí. Cosas que había, muchas cosas, temores, deficiencias, todo porque yo pensé que así era yo, porque a mí me dijeron no hay demonios en tu vida, y así muchos cristianos se les dice, tú ya recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y en tu alma ya no hay demonios. Qué tremenda mentira del diablo. Y eso lo trajeron los del occidente. Todo lo que, bueno, eso se ha manejado por siglos, hermanos. Satanás supo engañar al cristianismo. Por eso tanta gente se desvía del camino de Dios, porque no quiere ser libre. Te voy a leer estos pasajes. Bueno, el primero que te voy a leer es Mateo 5. ¿Cómo vas a crecer? Si tú recibes al Espíritu Santo, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a tener el reino de Dios, el reino de los cielos en su vida. El reino de Dios está hablando de quién es el rey. Dios es el rey. El reino de los cielos es que proviene de arriba, pero está con nosotros. Cuando vino Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primero, arrepiéntete, nace de nuevo y entonces vas a comenzar a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Cree en el evangelio. El evangelio es Cristo, su salvación, su perdón, su sacrificio y el bautismo del Espíritu Santo. Pero si no hay hambre en tu corazón de las cosas espirituales de Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Por qué?
Porque es la única manera que yo tenga hambre del Espíritu de Dios, porque soy pobre en espíritu. Reconozco que soy un pobre, desventurado, no tengo nada. Espiritualmente estoy muerto, estoy mal, no tengo lo que necesito. Tienes que tener hambre por las cosas espirituales, pero tienes que reconocer que lo necesitas al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermano? Necesitas al Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo. En San Juan, todos conocemos este pasaje de San Juan 3, que llega Nicodemo y le pregunta: oye, tú eres enviado de Dios porque estás haciendo milagros. Primero le dijo Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es cuando tú abres tu corazón a Cristo y Cristo entra. Te conviertes en hijo de Dios. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra y el poder del Espíritu Santo te introducen al reino de Dios. ¿Me doy a entender? Una cosa es nacer de nuevo y ver el reino de Dios. ¡Qué bonito! ¿Cuántos de ustedes han ido a un zoológico y con los boletos en la mano para entrar con tus hijos a ver todos los animales, el reino de los animales? Y te quedas en la puerta y te caminas por toda la orilla de la cerca y dices: mira, ya están las jirafas. Y subes a tu hijo para que vean las jirafas. Y caminas otro: mira, ya están los elefantes. Mira, ya están los chimpancés, hijo. ¿Qué crees? ¿Qué le dirías tú a un hombre o a una mujer que lleva a sus hijos por toda la orilla de la cerca o está en la entrada con el boleto y no entra? Nomás está mirando. Está mirando. Y así están los cristianos. Miran el reino de Dios. Están mirando. Son hijos de Dios, pero están mirando el reino de Dios. Están en la orilla de Canaán y miran la tierra prometida, pero no entran a ella. ¿Por qué? Porque tienen miedo de los moradores que están allá adentro. No, ¿cómo voy a entrar yo al reino, al zoológico, si allí hay leones? Allí hay hienas. ¿Cuántos animales venenosos, serpientes venenosas? No, yo no voy a entrar allá porque yo nomás los voy a ver de lejos, desde la cerca, cuando tienes el boleto para entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que allá adentro todo está esclavizado. Nadie te va a hacer daño, nadie te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque Cristo venció a Satanás. Está derrotado Satanás. ¿Cómo no voy a entrar yo al reino de Dios si Satanás está derrotado? ¿Cómo no voy a tomar posesión de mi tierra de Canaán, mi alma? Voy a tomar mi mente en mis manos, mi corazón. Yo no quiero que nadie esté ahí más que yo. ¿Cómo no voy a entrar al reino de Dios? Mateo 12 dice, Jesús dijo una palabra. ¿Ya lo tienes? Versículo 28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjate qué palabra. Hombres le decían a Jesús: tú estás echando fuera demonios por Belcebú. Jesús le dijo: no, no es cierto, no es cierto. Si Belcebú, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido y no va a prevalecer. Pero mi reino no está dividido. Yo, dijo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo echo a los demonios fuera. ¿De quién? ¿De quién se está refiriendo? De la gente, del pueblo de Dios, de las personas. Si yo echo los demonios fuera de tu vida, ciertamente el reino de Dios ha llegado a tu vida. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Cristo es el rey?
Y el Espíritu Santo es su poder. ¿Dónde están? En tu espíritu. Tú, yo, Lauro, mi alma, voy a entrar al reino de Dios cuando yo traiga al Espíritu Santo en mi vida. Porque ellos es el reino de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a crecer en mi alma, voy a comenzar a experimentar el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, una vida abundante, una vida gloriosa, una vida abundante, llena de buenas cosas. Pero mucha gente no quiere pagar el precio de meterse a una vida de liberación continua. La liberación es un estilo de vida y yo quiero que tú la practiques. Cada uno de ustedes practique la liberación en su vida. Si no sabes cómo hacerlo, yo te enseño. Muchos ya han pasado, la mayoría han pasado por liberación y han visto cómo se hace. Mis hermanos me ayudan a liberar. La iglesia no quiere ser libre y no puede vivir la vida abundante. Son salvos, están en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Tienen provisión, qué bonito, agua de la roca, alimento, pan del cielo, la protección que es el bautismo del Espíritu Santo, la columna de fuego. Pero están en el desierto, no entran a poseer su tierra. El reino de Dios es cuando tú entras a esa dimensión del reino de Dios. Romanos 14 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Pablo volvió a decir, el reino de Dios no son palabras, el viento se las lleva. El reino de Dios es poder, vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Todos nos tenemos que levantar y vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Para eso lo envió Dios a nosotros. Pero no te quedes nomás con, ya soy salvo, tengo a Cristo y tengo al Espíritu Santo. Y no creas las tonterías de Satanás. Millones están mal, porque les han dicho, tú ya no tienes demonios. Y son los demonios los que están afectando la vida del cristianismo. Tenemos que practicarlo. Hay mucho que decir al respecto de esto. Todos los años que he estado aquí, he estado hablando acerca de la importancia de la liberación, de la importancia de crecer. De esto se trata el tema, crecer espiritualmente, que Cristo sea formado en tu alma. El carácter de Cristo se ha formado en ti y vas a vivir una vida diferente a lo que el mundo vive. Una vida llena de alegría, de gozo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que te da una seguridad de la vida eterna. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Pero ¿por qué muchos cristianos se van al mundo? Es porque nunca han crecido espiritualmente. Hay mucho que decir, hay muchas palabras. Y la Biblia lo enseña. Y termino con esto. Cuando Jesús resucitó y se presentó vivo delante de los discípulos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dios. Nadie. Pero ¿por qué muchos cristianos se van al mundo? Es porque nunca han crecido espiritualmente. Hay mucho que decir, hay muchas palabras. Y la Biblia lo enseña. Y termino con esto. Cuando Jesús resucitó y se presentó vivo delante de los discípulos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibieron al Espíritu de Cristo. ¿Sí? Pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Después que se resucitó y se manifestó y ellos nacieron de nuevo y se les abrió el entendimiento, dice Lucas, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que sean investidos del poder de lo alto, una vestimenta interior para proteger tu vida espiritual.
Y luego dijo, ¿cuándo va a ser eso? Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabes qué es la palabra testigos? Ser mártir, estar dispuesto a morir por Cristo, dando testimonio de su verdad. Es vivir una vida en santidad por el poder del Espíritu Santo, porque ese es el verdadero testimonio del Evangelio. Cuando tú vives una vida en el Espíritu, cuando andas en el Espíritu y no satisfaces los deseos de la carne, cuando tú andas en el Espíritu, entonces tu vida es un testimonio al mundo. No es de que voy a hablar la palabra, le voy a decir a aquel, no, es tu vida va a dar un testimonio de un carácter hermoso en Cristo. Es un proceso, ¿me entiendes? Es un proceso que tenemos que crecer poco a poco, ir conquistando. La tierra de Canaán no se logró conquistar en un año. Y Jesús, Dios le dijo poco a poco, le dijo, Josué, vas a entrar a poseer tu tierra, para que entonces no se aumenten las fieras del campo. No podemos ser libres de la noche a la mañana. Una liberación y ya soy un super santo. No, es una guerra espiritual que vamos a estar librando. Continua, creciendo, conquistando. Hay áreas en tu vida que te afectan, que te molestan, carácter negativo, ¿verdad? Eres enojón, enojona. Hay chisme, crítica, juicio, hay tantas cosas en tu vida. Poco a poco se tiene que ir conquistando, ¿sí? Pero primero tenemos que saber cuál es tu posición en Cristo, lo que Cristo te dio, quién eres tú. Aunque no logres grandes cosas de conquista, de todos modos nos vamos con el Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a orar porque ya el tiempo se nos fue. Y pidamos a Dios que nos ayude. Ten hambre y sed del Espíritu Santo de Dios. Si eres pobre en espíritu, tú vas a entrar al reino de Dios. Si reconoces que necesitas a Él. Padre, yo te pongo en tus manos esta palabra. Llénanos con tu gloria, llénanos con tu poder. Señor, en toda la palabra tuya dices que debemos ser llenos de la plenitud de Cristo. Que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que crezcamos. Que tomemos la herencia, Señor, que es nuestra entre aquellos que se santifican. Queremos santificarnos con la palabra. Queremos santificarnos con el poder de tu Espíritu Santo. Podemos limpiarnos de toda contaminación. Satanás fue derrotado, Satanás fue vencido, está bajo nuestros pies, no tiene autoridad. Son amibas espirituales que tienen que salirse. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre, ayúdame a mí a ser un hombre de fe, un hombre lleno de poder, lleno de gracia, para ayudar a mis hermanos, ayudar a la gente a que crezca espiritualmente, porque tenemos el poder. Sí lo tenemos, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tenemos el poder? Aleluya, dan un aplauso a Cristo.